Bueno, queridos amigos, en un nuevo programa de Malvinas y sus protagonistas, en esta ocasión tengo el placer de entrevistar al teniente primero retirado, veterano de guerra de Malvinas, Francisco Ramón Galizna Matienzo. ¿Cómo estás, Francisco? Todo bien. Buenas tardes para vos y para tu público. Muchas gracias. La verdad es un placer poder charlar con vos y que nos puedas contar un poquito de tus experiencias en Malvinas. Bueno, desde el punto de vista personal, hay que tener en cuenta que soy militar profesional, Ujú. me preparé para la guerra, no es que me guste la guerra, pero me preparé y el hecho de estar en guerra no me causó ningún trauma. Bien, bien, es bueno saberlo. No somos sádicos, pero Ujú. el hecho de la guerra para mí, yo me preparo para la guerra, estudio para la guerra, Bien, estudio para usar como herramientas sí, para cumplir una misión un grupo de soldados que están a mis órdenes. perfecto. Mi Bien. organización era una sección de exploración que no tenía movilidad, sino que estaba fija en un lugar. Cosa que por doctrina no sería tan así. Finalmente tengo entendido que Por doctrina no bien, sería tan así, bien, pero la exploración requiere, nosotros estábamos en una defensa, ujú, y la defensa, el armamento con el cual yo disponía, era un armamento pesado, ametralladoras muy pesadas, sin movilidad, con lo cual obligó a usarlas de manera fija para combate antiaéreo, sí. para proteger dos corredores aéreos por donde entraban o salían los aviones ingleses. ¿Esas ametralladoras que mencionás son las 12,7? 12,7, sí. Ah, bien. Si no me equivoco, ametralladoras de la época de la Segunda Guerra. Segunda Guerra Mundial. Bien, bien. Y ahora para ir un poquito para atrás, para que la gente te empiece a conocer un poquito a cómo llegaste a Malvinas, te pregunto, ¿en dónde naciste y la vocación esta de ser militar, de dónde te surgió? Bueno, yo nací en el año 52 Ujú, y mi vocación militar viene por dos vertientes. Por un lado, por mi formación nacionalista ujú. y segundo, porque vengo de una familia donde hay muchos militares. Ah, bien, ya viene de familia. Una cosa arrastra a la otra, no sé qué es lo primero y qué es lo segundo. Te entiendo, te entiendo. Van de la mano, exactamente. Van de la mano, es decir, yo soy nacionalista, mis prioridades está la patria, mi abuelo, mi tío y otros parientes eran militares, Ujú. no me desagradaba la acción, bueno, terminé siendo militar. Te entiendo, bien. ¿En qué año ingresaste en el colegio militar? No te escuché. ¿En qué año ingresaste en el colegio militar? ¿En qué año? En el año 73, en el año en que volvió Perón a la Argentina, Ujú. y así que hice todo el colegio mío fue 73, 74, muere Perón, Sí. 75, 76. ¿Qué promoción sos? Yo soy promoción 107. Bien. ¿Y qué arma elegiste? Elegí infantería. Tuve oportunidad de pasarme a caballería porque me ofrecieron una vacante, Sí. pero me quedé en infantería. Bien, bien. Y una vez que te egresaste como subteniente de infantería en el año 76, ¿cuál fue tu primer destino? Mi primer destino fue el Regimiento 30 de Apóstoles, Infantería de Misiones. Monte. Bien, bien. Y más llegando a lo que fue el 82, ¿en dónde estabas prestando servicio? Bueno, nosotros tenemos 3 años por destino. 3 años por destino. Bien. Cada 3 años te mudás. Sí, Yo estuve primero 3 años en Apóstoles, del 77, 78 y 79. sí. A fines del 79 voy a Jujuy, al Regimiento 20. Ujú.
Y ahí estoy 2 años nada más, porque el oficial, el segundo jefe de Regimiento 30, cuando yo estaba en Apóstoles, Ujú. va de jefe al Regimiento 7. Y los jefes tenían la posibilidad de pedir oficiales. Mirá. Entonces él me pide a mí, entonces me sacan el pase con 2 años nada más de Jujuy al Regimiento de La Plata. O sea que llegás en el año 80, Llegó a fines del 81, fin del 81. a fines del 81, Y diciembre del sí, 81. bien. Y cuando ingresás, en ese momento vos ya te haces cargo de la sección de exploración o cómo fue. No, no entiendo la pregunta. Cuando llegás al regimiento 7, Ah, cuando llego el 7, sí. bueno, me presento al jefe, fue un alegrón verlo. Jiménez era un tipazo, Ujú, digo era porque se falleció. sí. Y después de eso, me voy de vacaciones en el mes de enero. No, en el mes de febrero me voy de vacaciones, me quedo un mes, Sí. febrero me voy de vacaciones, a fines de febrero, principio de marzo, incorporamos a la tropa nueva Sí. y el 2 de abril se recuperan las Malvinas. ¿Y cómo te sorprendió esa noticia? Ah, bueno, creo que no, nadie estaba enterado de eso, fue uno de Sí. los pocos secretos bien guardados que tuvo el ejército en muchos años. Ujú, Creo que desde el cruce de los Andes hasta ahora no se había guardado un secreto de manera tan efectiva. A todos nos sorprendió. A la mañana del 2 de abril, sí. cuando empezamos las actividades de instrucción de los soldados, nos despertábamos con esa noticia que había sido recuperada las Malvinas, Sí. y ahí empezaron una serie de rumores, que nos quedamos, que nos vamos, que era un bullicio, estábamos todo el mundo deseando ir, excitados, y no teníamos mucha la esperanza de que nos fueran a mandar. Y al final, bueno, al segundo día ya Sí. ordenaron levantar todo y que salíamos para el sur. Aparte, convengamos que el regimiento 7 tiene mucha historia desde el comienzo de la patria. El regimiento 7 ya forma parte de los regimientos antes de San Martín, ya estaban formados antes de San Martín. Estaban formados el 3, el 6 y el 7, son regimientos de libertos que se arman después de las invasiones inglesas, y se arman con esclavos que habían Sí. optado por servir en el ejército para ser libres. Por eso le dicen los Bien. regimientos libertos. Bien. Entonces, me imagino que cuando llega la orden de movilización al sur, ¿vos ya tenías alguna expectativa de que podían cruzar las islas o solamente te quedaste con esa información? No, teníamos el deseo Bien. total de ir a las islas. Nadie sabía cuál era la cosa. Llegamos, recién cuando llegamos a Río Gallegos, Ujú. ahí ya estaba la orden bien, bien marcada, que íbamos a cruzar. Había Sí. un rumor bastante fuerte de que cuando salimos, Ujú. que ya era tocar en Río Gallegos y seguir para las islas, pero no se confirmó hasta último momento. Entiendo. Para ese momento, ¿qué grado tenías vos? Yo ese momento era teniente en el último año, es decir, que yo venía con 5 años de ejercicio de la profesión. Bien. No era un oficial nuevo, Ajá. Bien, ya tenía tenías. 5 años de ejercer la profesión. Y por lo que nos comentaste, si naciste en el 50, ¿qué tenías? 30 años. 30. Bien.
bien. ¿Tenías familia ya? No, era soltero, Era era soltero. soltero, tenía lo único que dejaba acá era padre y madre. ¿Pudiste comunicarte con ellos una vez que te movilizaste del regimiento? Sí, tuvimos oportunidad sin saber si íbamos o no ir a la isla, íbamos a ir al sur. Ujú. La gente del regimiento tuvo reunión familiar y las familias los fueron a visitar. Nosotros no salimos del regimiento en ningún momento desde que volvimos a Arana, Ujú. a La Plata, centro de La Plata, 19:51. Hasta el momento de partir al sur, nadie fue a la casa. Así que los familiares nos fueron a visitar un par de veces. Bien, bien. ¿Y vos personalmente, cuándo y cómo recibís la orden del cruce a Malvinas? Yo personalmente, para mí era una culminación de vida, porque había sido educado dentro del nacionalismo argentino. Ujú. Entendamos nacionalismo con C y no con Z, porque la gente es muy Sí, idiota. sí. Eh, y para mí Malvinas era un sueño, y no solamente mío, Ujú. era el sueño de mi padre, de quien me había educado. Entiendo. Entonces, la posibilidad de cruzar a la isla y ir a la guerra es un misterio, no sabes qué va a pasar ahí Hasta que adentro. te toque. Mm. Y nos ponía la piel de gallina, Ujú. realmente, para mí fue lo más grandioso del mundo. ¿Y recordás qué día pisaron las islas ustedes? Nosotros Más. salimos de La Plata, de La Plata a Palomar, un 13. Ujú. El 13 el 13 o la madrugada del 14 llegamos a Río Gallegos. El mismo día hicimos un primer intento de cruce a Malvinas, pero hay un problema en la pista y no podemos aterrizar, Ah, mira. así que volvimos a Gallegos. Hablamos de 2 horas de vuelo, ¿no? Nada Sí. más. Y ahí pasamos la noche del 14 y volvimos a cruzar el 15. Y es El cuando 15 ya sí pueden pudimos llegar. aterrizar. Bien. ¿Cruzó el regimiento completo? El regimiento cruzó completo. Sí. eh, el material fue por barco, dio por vía marítima, Ujú. y las unidades cruzamos con armamento individual y equipo individual. Bien. Y ustedes, profesamente en la sección exploración, ¿cuántas cantidades de soldados tenías vos? Y yo en la exploración tenía menos de 40 soldados. ¿Y el armamento individual eran fusiles FAL? El armamento individual, había algunos con fusil FAL, otros solamente con pistolas, porque eran apuntadores y ametralladoras, entonces no tenían armamento individual. Sí, Así que había ametralladoras pesadas o fusiles FAL. perfecto. Bien. Yo estaba sacando cuentas y si vos llegaste en diciembre del 81 y ya en abril del 82 estabas en las islas, y teniendo en el medio el receso, no tuviste mucho tiempo de conocer a tus hombres, ¿no? Y no entendí bien la pregunta. En ese receso nosotros, no, estábamos con los soldados, estábamos con nadie. Malvinas no existía. Ujú. Malvinas no existía. Preparamos todo para la instrucción de los soldados y nada más. Lo que significa que yo llego en diciembre del 81 es que yo no conozco a nadie, Ujú. no conozco a ningún soldado, a ningún suboficial. Yo vengo de afuera, Sí. entonces no tengo
contacto personal con nadie. No conozco, y toda la masa de los soldados, la mayoría ya estaba de baja de su casa. Y ahí en la sección de exploración tuviste entonces la mayoría de clase 62 reincorporados. Todo, la mayoría eran todos soldados reincorporados, no hubo, no, yo en mi caso Ujú. no tuve soldados nuevos, hubo alguna que otra subunidad que sí tuvo soldados nuevos con poca instrucción, pero muy poquitos. Los menos. Bien, bien. Una vez que ustedes llegan a Malvinas, pisan Malvinas, ¿cuál es la primera orden que reciben? Y primero que fue un desorden espantoso. Eh, Así como la reconquista de Malvinas fue una operación ujú, muy bien planificada. El, el cruce de las tropas fue una improvisación muy grande y a medida que íbamos llegando se iban solucionando pequeños problemas. Cuando yo llego, ya había un vehículo que habían conseguido prestado para trasladar los bolsones famosos porte-equipo que ven todos en las fotos que están colgados del hombro de los soldados. Ya teníamos un camión para llevar esos bolsones y no caminar 20 kilómetros con los bolsones al hombro. Y llegamos, pero no teníamos cocinas. Entonces, el jefe que había llegado, yo llego en el segundo escalón, el jefe que había llegado en el primer escalón consigue ese camión y consigue que nos den de comer. Fundamental. Y la comida la provee la Infantería de Marina que ya estaba instalada a full con todo. Así que pasamos 48 horas hasta que más o menos nos acomodamos, llegó el material, nos dieron las misiones a cada uno y la misión que yo recibo Ujú. es hacer la defensa aérea del objetivo Plata, que era donde estaba ocupando mi regimiento, de manera con las ametralladoras distribuidas a lo largo de un sector que se llamaba Wireles Ridge, es decir, Cerro Antena. Está detrás. Cerro Antena Sí, al oeste sí, tenía el Monte London. bien. Al este, mejor dicho, al este tenía el Monte London y al oeste teníamos el Puerto Argentino y la bahía de... No, no me acuerdo cómo se llamaba. Modi Brook, El Modi Brook estaba al costado. al El costado Valle del Moody. de Valle del Mundo. El Bien. Valle del Moody, que es donde se desarrolló mayormente nuestra vida. Y todo ese trayecto ustedes lo hicieron marchando como infantería a pie. Nosotros pasamos a ser un infantil, siempre fuimos un regimiento todavía en ese momento, solamente de mecanizado tenía nada más que el nombre. Ah, bien. Nosotros éramos el regimiento de infantería 7 mecanizado. Todavía no estábamos mecanizados y nos movíamos en camiones y con jeep. Así que fuimos infantería, infantería. Perfecto. Una vez que ustedes llegan a lo que fue Wireless, tu sección de exploración, ¿en dónde toman posiciones? Las posiciones de mis que yo distribuyo a lo largo de 3 kilómetros, Ujú. y yo distribuyo las ametralladoras de manera aislada con un jefe y que fueron absorbidas por las secciones que estaban más cerca. Por ejemplo, una de ellas
que da órdenes de Guido Bono, que era el oficial de comunicaciones, que estaba más cerca. Guido Bono absorbe una ametralladora. Yo tengo otra, y otra quedó ahí en el medio a cargo de un suboficial, y se manejaron de manera autónoma. ¿Cuántas ametralladoras tenías en total? Yo tenía, creo que eran tres. Ah, tres ametralladoras. Tres. Sí, sí, eran tres, cuatro. Está ¿Sabes que bien. no me acuerdo? Es una laguna mental que tengo. Ujú. ¿Y el puesto comando del jefe de regimiento estaba cerca de tu posición? Yo estaba a 2 kilómetros del puesto comando del jefe de regimiento. Estaba a 2 kilómetros del puesto comando del jefe de regimiento y a 1,5 kilómetros, 2 kilómetros del Monte London, atrás del Monte London, siendo mi misión en ese momento dar cobertura aérea a los dos valles que estaban alrededor de Reich. Yo tenía que cubrir con el fuego esos dos. Yo he visto imágenes de lo que es wireless. Hay una zona que es muy rocosa. ¿Estás, Sí, estás cerca de esa en zona? una de esas zonas Ah, rocosas es donde yo pongo mi posición. ah, bien, bien. Sí, porque hay una zona que es muy rocosa y una que es un poco más tipo planicie. Claro, yo estoy en una zona rocosa, a lo mejor viste alguna foto por ahí de un cañón que dicen el cañón de Monte London, que está Sí, todo oxidado, todo caído. En ese cañón lo tenía yo, que me lo mandaron después. es un 105, Después sí. me mandan ese cañón a mí. Ah, mira, bien. Esa es la posición, y ese cañón está en una posición equidistante del London y equidistante del puesto comando de Jiménez. Perfecto, perfecto. Ya que mencionaste el sector plata, puede ser que el sector plata estuvo dividido en tres partes, ¿no? Sí, yo era plata 3. Plata 3. Ah, bien, bien, bien. Esa era la pregunta que te quería hacer. Plata 3, yo era plata 3. Perfecto. Y yo soy jefe de una sección independiente. Mi dependencia era directa con el jefe. Las secciones independientes son fracciones menores Ujú. de un uso muy específico, una función muy específica, como puede ser las comunicaciones o la defensa antitanque o la defensa aérea o los morteros Bien. pesados. Todos esos dependemos directamente del jefe. Por eso tienen poca cantidad de gente en función al material y al uso que se le va a dar. Bien. Y todas estas secciones que mencionás pertenecen a la compañía Comando, ¿no? Todas son la compañía comando. Y en ese momento estaba a cargo de quién. La compañía comando tuvo un jefe, que no me acuerdo cómo se llamaba, Carviner, capitán Carviner, o teniente primero Carviner. Ese era el jefe de la compañía, pero que en la guerra no tiene ninguna función. Ujú. En combate es un jefe administrativo al solo efecto de educar. Pero en la guerra, Carviner se transforma como jefe de la compañía comando en el encargado del puesto comando, la parte logística y del puesto comando. Él no tiene función en la guerra. Perfecto. Por eso, ahí voy entendiendo cuando decís, son secciones independientes, está bien. Somos independientes, no tenemos jefe más que el jefe de regimiento. Bien, bien. Cuando ustedes llegan ya más o menos a lo que es las posiciones mediados de abril, hasta el 1 de mayo, que fue el primer ataque, ¿cómo fueron esos días de acostumbramiento al terreno y al Los clima, más que días nada? fueron de instalarte, de buscar las posiciones,
organizarte la vida cotidiana, comer, buscar, eh, acostumbrarte al clima. ¿Fue complicado el tema del clima? El clima era incómodo, Ujú. más que nada era incómodo. Era incómodo porque el terreno era incómodo, el terreno era una esponja húmeda. Entonces esa esponja siempre estaba mojado con eso. Por eso por el problema de cavar posiciones en esa. Porque era cavar un agujero para que se llene de agua. Era más Y después práctico hacer tenías otra cosa que era sí. la, la niebla o la llovizna. ¿O qué pasaba? De una llovizna a un sol espectacular o el viento. Entonces terminaba siempre, no te podías aburrir nunca. Muy cambiante. Muy cambiante, muy cambiante. Y ahora que mencionás lo del agua y los pozos, por eso me imagino entonces que lo más preferible era hacer las posiciones un poco, o sea, cavar un poquito y después elevás en el terreno. Yo la posición que yo elijo no me permite cavar, porque como vos mencionaste antes, Todas piedras. yo elijo posiciones de piedra. Ujú. Entonces ahí cavar era imposible porque era la parte más dura de todo. Así que yo hice posiciones de defensiva para arriba. ¿La Y pudieron eso me camuflar? sacó un poco del problema de la humedad. Yo no tuve muchos casos de pie de trinchera, por ejemplo, porque todas las posiciones mías fueron por arriba, no cavé pozos. ¿Y las pudieron camuflar esas posiciones? Estaban medianamente bien formadas y reforzadas contra contra el tiro rasante. Teníamos buena defensa contra el tiro rasante que podía venir de tierra. Sí. Contra los cañones, con los cañones no hay ningún tipo de defensa, Ujú. ni de posición que te pueda reforzar, salvo que hagas búnker de cemento. Así que lo que fuera ataque de tierra, yo tenía buena posición. Perfecto. Y estos primeros días, antes de que uno se entere que los ingleses habían desembarcado el 1 de mayo y demás, las posiciones de ustedes eran como una zona de retaguardia, ¿no? En un principio. No, 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 yo era casi primera línea. Es decir, adelante mío había dos posiciones. Ajá. Adelante directo. Sí. En el valle, el Valle del Mudio, donde estaba el cuartel de los Royal Marine, ese que desemboca en el Ujú. mar, que todo el mundo lo ve con la bahía esa. Sí. Ese es el Valle del Mudio. El otro valle no me acuerdo cómo se llama, nunca lo supe. En el otro valle estaban dos compañías de infantería, la A y la C, y en el London estaba la compañía B. Bien. Esa era la distribución del regimiento. Esa es la disposición en el terreno. Yo estoy en posición de altura para hacer defensa antiaérea. Bien. Y ustedes en sí, los oficiales, en lo que hablaban en estos primeros días, ¿ustedes se imaginaban que podía llegar a haber un enfrentamiento directo con los ingleses? ¿O todavía se hablaba del van a venir, no van a venir? No, no, se supo cuando partió la flota. Ujú. eh, el que tenía un poco de historia encima, había leído un poco, sabía que los ingleses no iban a dejar de venir. Y no creas que teníamos mucho contacto entre los oficiales, estábamos bastante aislados. Bien. Yo a los otros oficiales los vi en La Plata y los volví a ver en La Plata, Entiendo. porque yo estaba en mi posición y no me movía de ella, salvo que bajara por alguna razón a Modibrook. No tomo contacto habitualmente
con las otras secciones. Perfecto. Tomé contacto con la compañía C cuando fui a hacer un reemplazo de un oficial. Tomé contacto con la compañía B pocos días antes de, no mucho, no más de 4 días antes del ataque a London. Nunca tomé contacto con la compañía A. Lo vi un par de veces al jefe de comunicaciones, que era el teniente Guido Bono. Nunca lo vi al teniente primero Estrada. Con los morteros estaba, ¿no? Él estaba con los morteros pesados. Nunca lo vi al teniente Carnel, que estaba con la sección antitanque. Así que no teníamos contacto Entiendo. nosotros. Salvo cuando bajábamos Yo bajé alguna que otra vez a Modi Brook y tenía más contacto con el oficial de intendencia o en el cuartel de los Royal Marine cuando fui un par de veces. Perfecto. Bien. Pero no. No más que eso. Nosotros no manteníamos contacto, no teníamos comunicaciones. Fundamental. Eso es uno de los graves defectos que tiene todo lo que pasó. Ujú. No hay comunicaciones internas dentro de cada sección o de cada grupo dentro de una sección, no hay comunicaciones paralelas entre nosotros, hay pocas comunicaciones con el jefe, salvo únicamente el jefe de cada elemento tenía contacto con el jefe. Y eso es la triste realidad. Uno de los graves problemas que llevó al fracaso fue que no teníamos una infraestructura de comunicaciones como la gente. Está el dicho que sin comunicación no hay comando. ¿Eh? Está el dicho que creo que, si no me equivoco, es sin comunicación no existe el comando. Y teníamos un oficial de comunicaciones que era Guido Bono, que era excelente. Ujú. Él, antes de ir a la guerra, consiguió 40 kilómetros de cable. Ujú. ¿Por qué? Porque tenía un primo que trabajaba en Entel. Entonces le dijo, mira, me voy al sur, posiblemente cruzo Malvinas. No tengo buen cable, ¿me podés mandar cable? Y el Consiguió. tipo le mandó 40 kilómetros de cable. Ujú. Y Pero esos 40 kilómetros de cable nos permitió tener buenas comunicaciones telefónicas, ujú. un teléfono de campaña. Y bueno, ese teléfono de campaña se comunicaba con una central. Estaba en el puesto comando, me Cuando imagino. empezaron los cañonazos, los cables se cortaban. Y ahí perdí la comunicación. Sí. Las comunicaciones de radio eran otro problema. Los ingleses hacían un barrido de bandas Y te detectaban la y posición. donde detectaban una red de radio, mandaban interferencia. Te mandaban, como se dice en comunicaciones, una señal portadora, un pito, un zumbido, y a partir de ahí no usas más la radio. Bueno, Un tema eso clave. forma parte de todos los problemas que tuvimos en el terreno. Obvio, obvio. Y hay que saberlo porque los problemas tuvieron. Hubo para regalar. Ujú. Partir de la base que en Malvinas hubo muy buena conducción a nivel grupos. En Ahí estamos. la conducción por las comunicaciones, Ujú. eh, nosotros ya habíamos vivido el tema de las comunicaciones en operaciones cuando estábamos en Tucumán. Ahí ya conocíamos el problema y la importancia de las comunicaciones. Sí. En Malvinas se hicieron mucho más molestas
porque no teníamos un esquema de comunicaciones antiguo, por más que Guido Bona haya sido un tipo muy eficiente. Ujú. No teníamos radios a nivel, en la cantidad suficiente para estar todos conectados, desde el último soldado hasta conmigo y yo con el jefe. Eso no, nunca, no lo tenemos. Y no sé si existe hoy en día esa posibilidad. Que la comunicación debe ser una red que funciona con gente muy educada y que no habla a menos que se le pregunte, pero están todo el mundo escuchando. Entonces todo el mundo sabe lo que está pasando. Ahí sería una forma eficiente. Eso es una comunicación eficiente. Ujú. Esa comunicación eficiente, por los tipos de materiales y las doctrinas de comunicaciones y qué sé yo, nunca se logró, nunca se logró. Yo tenía, por ejemplo, yo sabía lo que estaba pasando en el Regimiento 4, pero ¿por qué sabía eso? Porque me había quedado por accidente con una radio por la cual hablaba el general, que me quedó a mí. Entonces yo, cuando pasaba algo, empezaban los cañonazos, yo prendía la radio y sabía que estaban atacando el Regimiento 4, porque Solamente el general hablaba con los otros regimientos. una casualidad solamente. Totalmente. Bien. Yo seguí parte de la guerra por la red de mi comandante de brigada. Y cuando tuve que hablar con mi jefe, hablé por la red del comandante de brigada. Que me mando a hablar por la red y aparece la voz del general y me dice, ¿qué hace en esta red? Soy Paco, le digo, pues me conocían por Paco. Ujú. Soy Paco, necesito hablar con Omar, ya. Y el general me dice, hable. Y ahí hablé con mi jefe. Increíble. Los teléfonos estaban cortados, ¿entendés? La única Hay manera. una... Sí, son mil cosas que pasan. Ujú. Bien. Y acá la que mencionás justo, la brigada era la 10ª brigada, ¿no? Sí, la de La ustedes. 10ª brigada, sí, a órdenes del coronel Joffre. Bien, bien. El tema general es otro capítulo. Ujú. Sí, 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 ese sabe. El tema conducción superior. Bien. Sí. Llega el 1 de mayo, que es cuando realmente comienza la hostilidad británica. Tu sector, tu sección, ¿cómo lo recibió ese ataque? O sea, ¿cómo lo vivió? Yo lo vimos, fue un día muy lindo el 1 de mayo del 82, un sol espectacular. Y al principio empezaron algunos cañonazos, nos asustamos un poco, vimos que la acción venía por el lado del lado del aeropuerto. Nosotros estábamos a 30 kilómetros del aeropuerto, así que mucho no nos preocupaba. Vimos pasar los aviones ingleses por Muddy Brook, por el Valle del Moody, pero a nosotros no nos afecta, no tenemos una participación. Digamos que estábamos en un palco preferencial mirando lo que estaba pasando. Y me imagino que después del ataque el 1 de mayo hubo un antes y un después. Ahí hubo un antes y un después. Ahí hubo un antes y un después, aunque todavía los ingleses estaban lejos, no los teníamos ahí, no estaban en tierra, estaban rodeándonos. Se Pero toma un poco más de... Al final, como dijeran, llegaron. ahí está, a eso iba. Llegaron los invitados. Llegaron los invitados. Ahí ya el que pensaba, el que pensaba que no iba a venir, ahí ya tiene que cambiar la forma Ahí de ya, pensar. ya, ya. Ahí algunos empezaron a arrugar y otros a preocuparse. Entiendo, bien. Y del 1 de mayo en adelante, ¿ustedes recibieron ataques aéreos o bombardeo naval? Sí, a partir del 1 de mayo empezaron los bombardeos navales, más que nada, ataques aéreos. No, porque yo era una fracción muy chiquita.
bombardeaban las cosas importantes, el London o Dos Hermanas, donde había un gran despliegue. Personal. Y encima yo no tenía, no emitía ondas de radio, así que tampoco me podían hacer geolocalización. Ujú, Yo no estaba, digamos, las cosas me pasaban por arriba, bien, me pasaban por arriba. A las noches empezaron a tirar, y ahí las primeras 2 noches nos preocupamos, después nos resignamos y seguíamos jugando al Tute Cabrero. Yo siempre, mi gente durante el día durmió, comió, hizo nada, jugó las cartas, limpió el fusil, actividad libre, no. Hacía orden interno en el sector y después, bueno, cada cual hacía lo que tenía ganas. Las noches era donde uno se ponía, se enchufaba, se mantenía despierto, porque a la noche podían pasar cosas, infiltraciones y demás, sí. infiltración y lo que fueran, algún ataque de lo que fuera, porque nosotros no Sí, sabíamos. Estábamos un poco más despiertos a la noche. Y después de cierta hora de la noche quedaban centinelas que se turnaban 10 minutos, media hora cada uno, e iban rotando para mantener siempre a la gente despierta, a alguien despierto para que despertara al resto. bien. Pero la gente se comía, dormía, no nos volvimos locos. Yo en mi caso no me volví loco. ¿Y ustedes con este fuego naval, tu sección tuvo bajas? No, Ah, ninguna. bien. La única que me cayó más cerca no fue naval, sino que fue una bomba de 1000 kilos que por casualidad cayó cerca de donde yo estaba. Sí. Cayó del otro lado del Valle del Muy e hizo un ruido bastante importante y movió bastante las estanterías. Ujú, Pero no, el fuego nos pasaba por arriba, no era una cosa que nos... Aparte nos hicimos especialistas, decíamos, si el proyectil hacía determinado ruido, sí. preocupate, si lo sentía, bueno, ese se va lejos y seguía jugando a las cartas, cambiame dos, ¿viste? Es como que, yo siempre digo, a veces el humano es un animal de costumbre, te terminas acostumbrando. Y claro, y sí, si no te vuelves loco. Ujú. Si no, vivís en un ataque de histeria permanente y termina todo el mundo histérico y rajando. Y aparte, siempre el fuego nocturno, más que nada, es perturbador, más que para causar bajas. Exactamente. El fuego nocturno tiende a- a no atacar unidades específicas, algo que fuera una cosa de artillería que te tenga muy bien localizado. Sirve más para golpearte el ánimo. Ujú. Te golpea el ánimo, te va desgastando. Y si la gente no está medianamente bien tranquila, ahí es donde el jefe tiene que decir, che, tranquilo, ¿no? Si el jefe está tranquilo, la tropa está tranquila y sigue jugando al truco. ¿Te tocó algún caso de algún soldado que se haya puesto muy nervioso? No, yo no tuve problemas de disciplina, Eh, ni de nervios, ni de automutilaciones, no tuve problemas en eso. Yo hablé bastante con la gente, los dejé tranquilos, hablaba cuando hacía falta, los dejé moverse a su ritmo, que tomaran el ritmo de la noche, el ritmo del combate como viniera. Salvo que hiciera falta alguna actividad específica, sí, yo no me metí. Hay otros que hacen otras cosas. excelente. Bien, bien. Llega como mencionaste, la noche del 11 de junio, que fue cuando atacan la primera línea de No, montes. claro, pero eso, el 11 de junio tiene una preparación. Para hablar del 11 Sí, tenemos que hablar del 10. bien.
a mí antes del 10 me refuerzan, me mandan cerca de 30 soldados de infantería de la compañía de servicio, que Sí, ya no hacían falta en los trenes de combate, me los mandan a primera línea y así como me vinieron a mí, le vinieron a otras unidades, gente que fue de la servicio que terminó en el London, fueron reforzando con lo que ya no hacía falta en retaguardia. Ahí empezaron a emparchar un poco. sí, Eso es bueno y es malo. Es bueno porque te da más poder de fuego. Es malo porque te complica las comunicaciones. Es malo porque no conoces a la gente, no trabajaste nunca con ellos, con lo cual te complica un poco más el panorama. Así con esa gente, con la gente de la servicio y con mi gente, la parte de mi gente, porque otra parte quedó atrás, quedó manejada por otros oficiales. Viene la noche del 10, noche tarde, no noche noche. Noche, estaba oscureciendo, pero no era noche. El 10 es el primer ataque al Montelón. El 10 es el primer avance que hacen sobre el Monte London, que es detectado por los radares y si se lo ataca a ese movimiento de avance con artillería, que es lo que corresponde, y con mortero 120. Al fuego de artillería se le pide al general Balsa, que estaba en el grupo de artillería 3. Ahí hay y eso lo escuché todo por la radio maravillosa que yo tenía. Ahí hay un cambio de palabras entre el tuerto Nani, famoso tuerto Nani de la tablada, bueno, tenía el ojo el Malvinas todavía tenía el ojo, que hay una pelea, un cruce de palabras bastante fuerte entre Nani, que pide apoyo de fuego porque hay un ataque en ejecución, y Balsa, que no le quería dar apoyo de fuego. Así que ese ataque se frustra más que nada por los morteros 120 del Regimiento 7. Eso aborta el ataque. Y nosotros ya quedamos ahí, ya empezó, ahí ya empezó. Y el 11 a la noche es el ataque. Te hablo de noche, te hablo de 7, 8 de la noche, ¿no? Ahí es el ataque en serio. Yo antes de eso había recibido la orden de ser la reserva. Yo con la gente que tenía, con los soldados de la servicio, que tenía 30 soldados, esos 30 yo tenía que ser la reserva para hacer un posible contraataque si el London era atacado y necesitaba refuerzos. Esa orden que yo recibo y voy el día, suponete, estábamos hablando del 11, te diría el 8. Voy, tomo contacto con Carrizo, que era el jefe del punto fuerte, hablo con Carrizo, tomo contacto y le digo, bueno, yo soy la reserva, bla, 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 y me vuelvo. Yo de ahí me llevé una impresión muy fea del Monte Londo, porque vi soldados muy castigados, muy cansados, muy flacos, parecían zombies. Esa fue la impresión que yo me llevo del Londo. ujú, El 11 atacaron, el 10 hicieron el ataque frustrado, el 11 atacaron. Yo me pongo en posición por si hay algún ataque que venga, no solamente al Londo, sino que vengan más atrás. Y bueno, no pasa nada, yo llego hasta ahí. Muere y después viene todo el resto del combate. Si cuando quieras me preguntas.
Y en ese caso, cuando fue el combate de la noche del 11 en el London, vos que estabas ahí un par de kilómetros, o sea, ¿lo Yo, vieron? yo estaba a un par de kilómetros, la noche era muy oscura, muy, Sí. muy oscura. Sigo el combate por la radio de la red del comandante. Escucho que se están desarrollando ataques en otros lados, en Dos Hermanas, en otros lados es un ataque en todo el frente. Sí. Y bueno, en un momento dado, escucho que murió, no me acuerdo bien cómo me llega la noticia, que ya no tienen observador adelantado, que era el teniente Ramos. Muere el teniente Ramos. Entonces yo me hago cargo de referir blancos. Yo me hago cargo desde donde yo estoy, arreglo, tomo contacto con Nani y entonces le digo, le voy a referir los blancos que yo veo de acá. Y yo qué veía, veía el fogonazo de los cañones o veía las armas automáticas que estaban tirando sobre el hondo. Entonces esos eran los blancos que yo refería. Tenía dos soldados que estaban haciendo cálculos matemáticos sobre la carta, y yo que sacaba rumbo con una brújula y decía, bueno, tal cosa pasa y distancia aproximada tanto, y el tipo, ellos me hacían toda la parte matemática, que yo no la podía hacer, porque no sé matemática. Y bueno, y ese dato se lo paso a Nani, y Nani se lo pasa al Grupo Artillería 3. En un momento dado, los ingleses deben haber detectado que algo pasaba, alguien estaba dando información, y me mandan un cohete, tipo Milan, una cosa así, Ujú. que me pasó por arriba y venía directamente a donde estaba yo. Me pasa por arriba. La cuestión en la noche siguió, yo seguí refiriendo los blancos mientras se pudo, y después de eso recibo la orden de orientar el repliegue de la gente de London que ya estaba autorizada a retirarse de London hacia mi posición. Esa orden me viene de parte de mi jefe de regimiento. Me dice, Carrizo se va a empezar a replegar, indíqueles el camino. Entonces yo con pistolas de señales le empiezo a lanzar 3, 4 bengalas, no tenía muchas más, y Carrizo pasa por donde estoy yo. Y así, eh, primero llega Carrizo, llega Dachary, López y el resto de la compañía, lo que no me preguntes cuánto, porque de noche no sé, no lo sé, serían las 3, 4 de la mañana. Castañeda, que llega hasta mi posición, también Castañeda, y a mí me dicen que sigue en primera línea. Carrizo se va directo a Puerto Argentino con toda su gente, y Castañeda, que venía de hacer el contraataque famoso que todo el mundo conoce, Sí. el negro junta a su gente, le digo al negro porque es negro, el querido negro Castañeda, eh, junta a su gente y se va otra vez a la compañía C y se reintegra a su unidad. O sea que quedás en una posición bastante adelantada. Yo quedo en primera línea. Yo quedo en primera línea, no, de todos los que venían de London no queda nadie, Ujú. me quedo con la gente que ya tenía. Sí. Y en ese momento armamento seguía teniendo la 12,7. Me habían agregado
en la mañana del 11 me habían agregado un cañón sin retroceso, el famoso 105 Sekalski, Sí. ese que ves en la foto Ujú. que hablamos hoy. Sí, Ese cañón no funcionó. Yo recibo orden de tirar con el cañón sobre Monte London sí. y no funciona. Estaba congelado y se partió el percutor. Eso fue lo que me dijeron, porque yo lo único que hice fue de la orden. Ujú. Cargar fuego libre. Sí. Y no se Y no pudo. funcionó, eso fue lo que me dijo el suboficial y los soldados apuntados, que no me acuerdo quiénes son porque no eran míos. Uy, sí, sí, te entiendo. Y, y bueno, yo quedo en primera línea, me quedo ahí hasta que amanece, y cuando amanece recibo los órdenes de cambiar el dispositivo, de transformarme en primera línea y tomar posiciones de primera línea. Yo estaba con las ametralladoras en un grupito, tenía que desplegar la gente. Y ahí ya estamos en el día 12. Ya amaneció, es el día 12 y Y el Monte London totalmente ya tomado por los el británicos. Monte London en poder de los ingleses. Yo estoy viendo a los ingleses a 2 kilómetros caminando por arriba y, y preocupado. ¿Cómo Sí. sigue esto? Esa era la pregunta que te iba a hacer, porque el próximo ibas a ser vos. El próximo va a ser yo, y ahí cuando yo recibo la orden esa de desplegar la gente. Aparte que yo no tenía preparadas posiciones para infantería. Yo no era, yo no era infantería, era fuego antiaéreo. La cuestión es que sí, cuando empiezo a desplegar, a cumplir la orden, a veces no siempre es bueno cumplir las órdenes, cuando empiezo a cumplir la orden, empieza un fuego de mortero 81 desde London, y me empiezan a caer cerca. Me hieren un soldado a mi derecha, de donde estoy yo mirando en London, a mi derecha. Si yo estoy mirando en London, estoy dando la espalda a Puerto Argentino, ¿sí? Entonces, me empiezan a caer morteros de artillería, morteros de 81 que eran los nuestros. Después pregunté, me contaron que eran los nuestros. Y me hieren un soldado a la derecha, yo lo voy a buscar, el Colorado Panizardi, ese me acuerdo. Y cuando lo estoy trayendo, vuelven a caer proyectiles de artillería, volamos por el aire con el Colorado, caemos a tierra, volamos como en las películas, ¿viste? Esa que se ve Bueno, impresionante. Sí, sí, sí. Después me lo contaron a mí. Yo me desmayé. Y me hieren a mí y también hieren a otros soldados que están entre las piedras, porque estamos recibiendo fuego directo de 81. Y el 81 no hace ruido, no te avisa, es muy silencioso el 81. Bueno, después de que me pegan esa paliza, ¿y tu que herida duró... fue consideración tu herida? No, fue acá. Ah, Eh, no te lo que dejó, me, lo- no te dejó puesto fuera de eh, combate. no me dejó fuera puesto de combate. Lo que me deja fuera de combate al principio es la onda expansiva y el golpe. Por eso yo vuelo por el aire y golpeo. A eso es lo que me pasó. Cuando nos rescatan a los dos, a Panizardi y a mí, nos llevan para atrás, el, bueno, saco toda la gente, la escondo y me voy a hablar con el jefe de regimiento, porque no tenía comunicaciones. O sea, me voy a hablar con el jefe, me acompaña un soldado, estafeta, por si había que transmitir alguna orden, y el jefe me dice que tengo que permanecer en el lugar porque en esa mañana ya habían herido a Estrada, que estaba con
con los morteros, habían herido al oficial de inteligencia y no tenían reemplazos para mí. Entonces le dije, bueno, yo munición tengo para media hora o un poco más de combate, no tengo mucho más. Salvo las 12-7, a nivel fusiles no tengo para mucho más. Me dice, bueno, avíseme cuando la situación imponga que se tiene que replegar. Y así pasó. Bueno, vuelvo a la posición, encuentro que me llegaron unos cuantos soldados más. Me llegaron soldados de un grupo ametralladoras que se formó en Comodoro Rivadavia y los cruzaron a la isla a último momento. Estaban a órdenes del subteniente Aymar, Aerotransportado. aerotransportado. Sí. En ese grupo estaba Aymar, a cargo estaba Aymar, unos cuantos suboficiales, y había soldados del regimiento 17, del 14, el 17 es de Catamarca, el 14 es de Córdoba y el 12 es de Córdoba, y del regimiento de granaderos a caballo. Los encuentro ahí, me llevé una sorpresa. También me mandan, aparte de la compañía B, a cargo del sargento ayudante Crespo, que era el encargado de la compañía. Falleció hace un par de años en Formosa este hombre, un valiente, realmente un valiente. Entonces yo ya tenía un gran lío. No conocía a nadie, seguía sin tener radios, Imagínate. y más gente. Entonces, ¿qué hago con todo esa mezcla infernal? Bueno, divido la gente entre las ametralladoras, me quedo con todas las ametralladoras en primera línea, y a la infantería que ya venía de combatir en London, la mando para atrás, para una segunda posición donde yo le había dicho a Jiménez que me iba a replegar, que iba a combatir lo que podía, lo que me diera, Obvio. pero que me iba a replegar en un momento, me tenía que replegar. Estaba muy aislado yo, estaba muy aislado. Entonces lo mando a Aymar con el sargento ayudante Crespo y toda la compañía B 1 kilómetro para atrás, en dirección al puesto comando. Entonces, me quedo delante con las ametralladoras MAC y las 12,7. Cada ametralladora tenía su suboficial. La orden era simple: si se pudre, tirad todo lo que tenés Fuego libre. y vemos qué pasa. Ahí no había conducción, no era imposible conducir. Sí. Así esperamos la noche del 12 al 13. No pasó nada, los ingleses descansaron. Nosotros la pasamos la noche en vela. Fin. El día 13 dormimos todo el día, dejando guardias arriba por si había alguna cosa. Y el 13 a la noche comienza un fuego, yo empiezo a mover la gente, y sobre que yo empiezo a mover la gente a las posiciones nocturnas, me pegan una paliza de artillería, me pegan directo, a mí me baten directo. Y ahí pierdo 3 ametralladoras más o menos, producto de la onda expansiva, y también soldados heridos, de granaderos. De paracaidista no tuve ninguno herido, no, que yo sepa no. Pero una ametralladora quedó totalmente deformada Wow. y fuera de combate.
y con varios heridos. Bueno, pasó el fuego, ocupamos las posiciones, tuvimos tuvimos un rato largo. El problema tiempo es una cosa complicada. Esa paliza de artillería que te estoy hablando, sé que fue a las 7:30, a las 7 de la tarde. Sé que fue a las 7 de la tarde del día 13 de junio, que es el 13 para el 14. El 13 para el 14. En un momento dado, yo hago un repliegue, me voy para atrás hasta donde está la otra gente y me hago fuerte ahí. Cuando estoy en ese lugar, esperando, aparece la gente de Soloaga, era capitán Soloaga, este general Soloaga de hoy en día, que si viene a ocupar la posición mía, él no sabía que yo estaba ahí. Entonces, se sorprende al verme ahí, va a tomar contacto con Jiménez, vuelve y me dice, replieguese, vaya al puesto comando de su unidad, del 7, a reforzar la posición. O sea, yo junto a toda mi gente y me voy 1 kilómetro más, 1,5 kilómetros más para atrás. Ellos se, Pongo que- toda la gente, ellos se quedan ahí. ellos se quedan en mi lugar. Y yo me voy 1,5 kilómetros para atrás. No ni él ni yo teníamos posiciones preparadas. Estábamos panza arriba en el piso Sí. y teníamos protección a nivel combatir en un combate frontal, pero nada más. Artillería, olvídate. No había forma, no había protección contra artillería. Entonces, ¿qué pasó? Yo ubico toda mi gente en los puestos que puedo. A los que no tienen fusiles, les digo, se van, váyanse lo más lejos posible. Dejo solamente en primera fila los que tenían fusil. Y yo me voy a meter en una posición y me dicen que no hay más lugar. El que me dice eso era el teniente primero Mouti y el teniente primero García. Eran compañeros que estaban ahí. Pues fíjate, Mouti Sí, era del regimiento 4. sí. Regimiento 4. Del otro lado del Moody estaba el 4. Del otro lado del valle estaba el 4. Yo encontré soldados del 4 metidos en medio de mi formación. Era un desastre. ¿Vos sabés lo que era eso? La cuestión es como no tengo dónde meterme, me voy al puesto comando del jefe de regimiento. Ujú. Me meto y me quedé ahí. No estaba tan equivocado porque ahí había estufa. Así que las últimas 3 horas yo no tuve tanto, 5 horas no tuve tanto, Mirá vos, no tuve tanto frío. qué pequeña diferencia. Una pequeña diferencia. Bueno, y ahí justo cuando nos metemos ahí, estábamos todos ahí en un conciliábulo, nos fumamos el último pucho con el negro Castañeda, Ujú. el negro se va con su sección, yo me meto en la posición de estado de operaciones, que tenía estufa, ¿por qué? Porque ahí hacían los planes, sacaban cálculos, tenía que estar un poco más cómodo, no tenía estufa porque era el jefe, para que la gente entienda, porque tienden a pensar lo peor. El, entonces ahí en esa posición del jefe estábamos. El jefe, el capitán Barros, que era un oficial que se había agregado al regimiento, que venía de la escuela técnica, capitán.
estaba Nani, estaba Pérez Cometo, estaba yo y 3 soldados. Ahí nos comimos 5 horas de cañoneo. Dentro de esa posición, 5 horas de cañoneo. El capitán Barros había colgado un rosario del techo. Ese rosario bailaba como un péndulo. Y sentíamos que las paredes del pozo, era un pozo muy bien hecho, se movían, se movían. Era impresionante. La gente que está afuera me cuenta, porque yo no lo vi, porque estaba adentro, y que era impresionante los cañoneos, las explosiones. Dicen que parecía el infierno. Yo no lo vi, así que no lo sé. Lo sentí por cómo se movía todo. Entonces, ¿qué pasó? No sé cómo andamos de tiempo. El, el- Llega un momento en que los ingleses suspenden el fuego de artillería y avanza. Ataca la infantería y nos pasan por arriba. Ellos tenían un sistema. El sistema era, la artillería tiraba 50 metros adelante del primer inglés que avanzaba. Entonces, con esa barrida de artillería, 50 metros adelante, cuando vos te pasó el cañoneo, sacaste el cabeza y ya tenés el inglés ahí adelante tuyo. Y ya se te metieron adentro. Medio dispositivo, sí. Estaba, y se mandan por toda la península, por toda la cresta esa de Waller Wright, se mandan hasta el fondo, tirando, tirando, tirando. Los tipos tenían un fusil y una ametralladora liviana, una cosa más chiquita, 9 milímetros. Y tiraban desde la cadera, y no cuidaban la munición, ellos tiraban, 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 tiraban. Descartaban un arma, agarraban otro, pum, carga, tirar, tirar, tirar. Esa era la técnica, no era otra. En ese infierno le pegan un tiro en el casco a García, el jefe, el que no me dejó entrar en el pozo porque no había lugar, ¿te Sí, acordás? sí. Le pegan un tiro en el casco a García. 2 soldados lo traen y dice, tengo los ingleses 15 metros atrás. Ya estábamos hablando con Jiménez, Jiménez ya estaba hablando con el general Ujú. por el tema que el dispositivo estaba quebrado. Y el tipo al principio dijo, resista. Estamos haciendo combate individual, le dice. Entonces, general Joffre le dice, repliegue. Entonces ahí la orden de repliegue, Jiménez dice, bueno, nos vamos. Se avisa a la gente que se puede, que eso era, y combate Todo. individual, una locura. El primero que sale del pozo es Nani. Y así como sale, un inglés que pasa corriendo lo ametralla y le mete 3 tiros en una pierna. Detrás de Nani voy yo. Ahí está. Yo salgo detrás de Nani, perdón, Sí. salgo detrás de Nani y en la salida manoteo un fusil que era el del jefe, porque el mío se lo había dado a Guido Bono varios días antes, Sí. porque no podía mover el brazo, así que se lo di a Guido Bono. Con la adrenalina, bueno, me movilicé más. Salimos, hay tiros por todos lados y empezamos a sacar la gente para orientarla que vaya al único camino de descenso que tenía la posición. Y con Pérez Cometo empezamos a tirotearnos con un inglés que estaba arriba y nos turnábamos.
tiraba yo, él cambiaba el cargador, así, tirábamos. Y en un momento dado, eso no me preguntes cuánto duró, aproximadamente estamos hablando de las 5 de la mañana, Ya del las 5 14. de la mañana del 14. Bien, Entonces, y cuando estamos ahí a los tiros con el inglés porque justo el tipo estaba en una posición que batía a todos los que estaban bajando. Entonces había que evitar que el tipo tirase sí, para que la gente pudiera bajar a salvo. Y en un momento dado yo tenía una granada en el bolsillo y el inglés estaba como a 300 metros. Y, Pérez Cometo, en operaciones, Lucho, era un tipo grandote. sí. Le digo, jefe, acá tengo una granada, ¿por qué no se la tira? ¿Qué pensás que soy Superman? Me dice. Bueno, guardé la granada, no la tiró. Entonces, en un momento dado, permanentemente sobre el combate Ujú, había eh, luces de los barcos sí, que iluminaban todo a pleno. Era, ¿cómo se dice? Son luces de combate casualmente, pero desde los barcos iluminaban, desde los barcos estaban tirados. En un momento dado yo siento pasos atrás mío, pienso que es un inglés, me doy vuelta para tirar y se prende una luz de estas y era Aymar, el subteniente Aymar. Por una fracción de segundo me bajaste. no le tiré. Entonces lo llamo porque el tipo estaba medio perdido para mandarlo por el lugar correcto. Y después que bajó Aymar, bajamos con Pérez Cometo, Sí, que ya el inglés no estaba tirando. Y abajo lo encontramos al jefe queriendo subir a buscar gente. Nosotros, a lo mejor había gente, realmente no sé si había más gente o no había gente, realmente no lo sé. Pero aparentemente no quedaba nadie atrás nuestro. La cuestión es que lo convencimos de que no, que ya estaba bien, que ya habíamos replegado a toda la gente que estaba cerca. sí. El jefe se deja convencer, estaba muy cansado el viejo. Tenía muchos problemas de salud, Jiménez, muchísimos problemas de salud. Y se pasó toda la guerra en su posición. Nunca fue al pueblo, nunca. Buen detalle. El... Entonces, lo subimos a Jiménez a un jeep que lo manejaba el subteniente Martín de Arsenales para llevar heridos. Lo subimos al jefe y el jefe me dice, cuida la radio, cuida el cargo. La radio, viste, son elementos caros y los tenés a cargo. No se preocupe, jefe, yo cuido la radio. Estaba en esos detalles. Jiménez era un pan de Dios. Yo lo quería mucho. Y entonces al final Lucho me dice, vamos, Paco, y empezamos a caminar. Cruzamos el arroyo, que estaba en la mitad del Moody, pasamos la planta de agua, agarramos el camino que se ve al costado de la foto famosa esa, ese camino, la ruta esa, y íbamos, estaba Zuluaga a la derecha del camino, Sí, Pérez Cometo y yo a la izquierda. Entonces Lucho me dice, tomar alguna manta, alguna capa poncho, porque no sabemos lo que va a pasar. Entonces tomamos una manta, una capa poncho, qué sé yo, entramos a Puerto Argentino, sí. ya más o menos estaba amaneciendo, es decir, ya que se veían las primeras claridades.
Entonces Pérez Cometo me dice, vamos al hospital a ver los heridos. Cuando estábamos yendo para el hospital, nos cruzamos con un capitán de Urquiza que estaba en la brigada y tenía ganas de romper cosas. El loco de Urquiza, gran tipo, muy inteligente. Y me dice, Vani Paco, vamos a romper todos estos aviones de los ingleses, porque ahí estaban los aviones civiles que usaba la compañía aérea de ellos. Sí. Eran aviones monomotor, chiquitos. Entonces Pérez Comito me dice, basta, dejate jorobar, Paco, vamos. Ya terminó esto, basta. Sí. Seguimos caminando. Llegamos al hospital. Yo no me había hecho ninguna curación desde el momento desde que me hirieron. Ajá. Le digo, voy a que me curen y vengo. Y cuando me agarra un médico, me dice, para vos se terminó la guerra, pum, me colgó una etiqueta del cogote y a partir de ahí ya pasé a depender del hospital. A la entrada del hospital habíamos dejado todo lo que sea armamento. Yo había quedado con el casco, nunca lo entregué, me lo traje. Y ahí pasan varias cosas interesantes. El general Thompson, comandante inglés, entra caminando solo, ya plena luz del día 14, entra caminando solo al hospital, se saca la ametralladora, una ametralladora cortita, se la saca, la pone en el piso, entra al hospital, habla con el director del hospital, le pregunta si hay armamento, le dice, sí, está todo acordado acá. Bueno, siga con su trabajo, le dice el general, ya va a recibir órdenes. Sale Thompson, cuelga la ametralladora y se va caminando. Alrededor de él había cientos de soldados armados tirados contra las paredes, ya en un grado de extenuación superior, Sí. y nadie hizo nada. Los ingleses tienen la inteligencia de no meter tropa combatiente adentro de la ciudad. Ellos avanzan a ocupar la ciudad Sopa fresca. con tropas que venían descansadas. No habían combatido. No tenían No, el estrés ese del combate. exacto, no tenían estrés, no tenían camaradas muertos. Por eso el trato es entre los ingleses que están tranquilos y los argentinos que están knockout, Ujú. no pasó nada. Amén. Ujú. No pasó nada. Bueno, así pasó todo el día 14 y yo no me acuerdo si me subo al barco hospital el 15 o el 14 a la tarde, a última hora de la tarde, no ¿Cuál? recuerdo. ¿Al Yo Irizar? al Irizar, Ah, yo embarqué en el Irizar con helicóptero. Y bueno, y después del Irizar estuve en Comodoro Rivadavia tuvimos 2 o 3 días. Yo era el único oficial del 7. Yo soy el único oficial del 7 herido que quedaba ahí. Los otros ya estaban evacuados hacía varios días. Entonces, bueno, me quedo con la tropa, no porque tuviera ganas, sino porque Nani, le digo, jefe, me voy con usted. Porque Nani me dice, flaco, me voy. ¿Me lleva? Le digo. No, vos tenés soldados, vos te quedás acá. Así que me quedé. Volvimos 2 días después en aviones que bajaron en Palomar y de Palomar fuimos a Campo de Mayo. Y eso habrá sido ponerle el 16/17, no lo sé. sí. Y ahí veo a mi familia que me van a visitar al hospital, qué sé yo.
La anécdota más más graciosa de todo esto es que mi abuela materna era muy hábil con el teléfono. Con un teléfono en la mano hacía maravillas. Te estoy hablando del año 82. Sí. Eh, entonces la gorda empezó a rastrearme, pues sabían que estaba herido. Había llegado el rumor que estaba herido. No me preguntes cómo llegaban los rumores, porque no sé. Pero La llegó. cuestión es que llego. Entonces mi abuela empezó a buscarme y consiguió comunicarse con el barco hospital en navegación, a la mitad de camino entre las Islas Malvinas y Comodoro Rivadavia. Mi abuela me llama por teléfono, la comunican con la cocina. Yo estaba comiendo en el comedor de oficiales. Sí. Viene un marinero y me dice, señor, lo llaman por teléfono. Dije, no puede ser mi abuela. Dicho y hecho, era mi abuela. Tremendo. Me dice, ¿qué haces en un barco hospital? Ya. Estoy herido, no es nada, gorda, estoy bien, no tengo nada grave, quédate tranquila. Qué sé yo. Pero la gorda consiguió comunicarse con el barco hospital, habló con el edificio de la Armada le hizo un enganche radial y habló con el barco. No, Era no, una genia, sin palabras. era era una genia la gorda era genial, la gorda era genial. Y eso Bueno, por lo menos después le dio tranquilidad a tu familia de que estabas bien, al menos. sí, sí, sí. Eh, la- eh, Como corolario de todo esto, Ujú. quedan varias cosas. No se sabe, no es conocido por la gente, pero los ingleses ya tenían preparado una estampilla por los 150 años de dominación en la isla. Eso es un dato geopolítico importante. La estampilla no salió, se cortó. Se cortó el lapso de 150 años, se cumplió el objetivo de la guerra, que era cortar el lapso de 150 años de dominación territorial. Segundo, durante estos 60 y 70 días, el gobierno argentino emitió estampillas, hizo billetes, administró el territorio. Esos son todos hitos políticos que hoy en día tienen valor. Tuvo un servicio de postal funcionando, tuvo una compañía de gas funcionando, administró el territorio, trató bien a la población. Todo eso hace que ahora sigamos teniendo los derechos De seguir reclamando. de seguir reclamando. Y la guerra tuvo mal planificada, la primera parte no, la segunda parte sí. ¿Hubo castigos para los que planificaron mal la segunda parte? No los hubo. ¿Hubo suficiente reconocimiento para los que combatieron bien, los que hicieron las cosas bien? No lo hubo. Al contrario, cuando volvimos de la guerra, nos hicieron la vida imposible porque éramos peligrosos y estábamos de muy mal humor. Muchos oficiales siguieron carreras normales, otra cantidad de gente aguantó, cumplió contratos y se fue, estudió carreras universitarias y se fue. Los destinos de cada uno fueron distintos. Y en tu caso, ¿qué te llevó a pedir, a retirarte? La cantidad de días de arresto, yo tenía más de 1000 días de arresto porque no estaba de muy mal humor, estaba muy enojado con las cosas que se hacían mal y se estaban haciendo mal y se seguían haciendo mal.
y yo soy muy cabeza dura y poco diplomático. Entonces terminé juntando días de arresto y causales para... Pero no me podían dar, porque salí medio con buena fama de ahí yo, y no me podían sacar violentamente de la fuerza, así que me inventaron un estrés postraumático y me dieron un retiro obligatorio por estrés de guerra. Entiendo, entiendo. O sea que por Que lo que... tenía, Sí, sí, decime. tenía estrés, estaba Obvio. enojado, estaba muy enojado, pero yo me enojé estando en el continente, yo en la guerra no tuve estrés, me enfermaron acá, realmente me hicieron la vida imposible. En fin, Entonces, por lo comentás, el propio ejército no sacó buenas enseñanzas de lo que dejó la guerra. ninguna, Eh, ninguna, porque el ejército no reconoció sus errores, Ujú. el ejército no reconoció la mala conducción, no reconoció la mala logística Cosa fundamental. y no reconoció errores muy groseros. Y la actuación de un subteniente, de un teniente o de un capitán en primera línea con una compañía no cambia el- no cambia el final de una guerra que está mal parida. Ujú. Lamentablemente, la gente se acuerda de la segunda parte, de lo que salió mal, de que perdimos el combate. No recuerda la primera parte que sí se hizo bien y sí se cumplió el objetivo político. Claramente. Se cumple el objetivo político, que es mantener los derechos. Pero en fin, el ejército no aprendió nada, sigue sin haber aprendido nada. Y Sí, todos terminamos con una imagen de esquizos paranoides, locos, enojados y todo lo demás. sí, entiendo. En fin, Sí, sí, porque, a ver, vamos a ser sinceros, lo que se llama desmalvinización empezó en el propio continente apenas volvieron ustedes. sí, ninguna duda. Ujú. Las primeras peleas las tuvimos ni bien tocamos el continente. La actitud de los oficiales que no cruzaron a la guerra hacia nosotros que veníamos de la guerra era de soberbia. Sí, como si ustedes fuesen los causantes de la derrota. Yo tuve dos agarradas fuertes y me insubordiné. Yo me insubordiné y mandé a ver a su mamá, a un mayor, pero éramos locos peligrosos. Y éramos peligrosos porque estábamos enojados y siguieron haciendo las cosas mal. En fin, chango, es historia antigua. Exactamente. Es algo que pasó, hay que saberlo, y yo siempre digo que en estos 40 años la sociedad empezó también a verlo de otra manera. Ustedes están hablando más también, que eso es fundamental para que nosotros, lo que no, obviamente no estuvimos en Malvinas, yo por mi edad y otros por no haber estado, sepan realmente lo que pasó. Otra cosa que siempre digo es que Malvinas no fue solamente tiros, sangre, gritos, o sea, hubo valores. Y la única forma de saber lo que nos dejan ustedes es cuando ustedes puedan expresar todas sus vivencias, así que realmente estoy agradecido de este tiempo que compartimos. Hay una, hay infinidad de libros que se han escrito de los diferentes sectores. Es imposible leérselo todo. Eh, lo más grave de todo para nivel ejército Sí, es que no se aprendió en lo operacional. No se aprendió en lo operacional, no se castigaron a los culpables de la derrota.
y eso deja heridas. Hay regimientos muy complicados donde no se puede hablar mucho, no se puede escarbar mucho, y uno de ellos es el 7. No se puede hablar, no se puede escribir del 7. Hay demasiados enojos, dolores, broncas, resentimientos entre los cuadros, sobre todo, porque se cometieron muchas, muchas, muchas injusticias a nivel regimiento. Y ya que mencionas esto, a mí lo que me llama la atención es que no se castigó a a la conducción superior, pero todo jefe de regimiento que volvió de Malvinas, la mayoría, no sé si todos, fueron cambiados de unidad automáticamente. O sea, es un castigo eso. Casi automáticamente, en un par de meses estuvieron en las jefaturas y después le pusieron los peores jefes que tenían, los más chupamedias, los más incompetentes, pero más chupamedias fueron en las unidades. Muchas injusticias. Al 7 mandaron a un tal Rufino. Rufino se hacía el cocorito diciendo que él había creado el campo de interrogatorios de la Sargento Cabral, a donde metieron a todos los soldados que fueron Sí, y los empezaron a interrogar y no los dejaban salir porque no tenían, hasta que al final el regimiento se sublevó. El 7 se sublevó en Campo de Mayo. Y cuando estaba la tropa estaba hirviendo, dijeron, bueno, el 7 se va. Y a ese tarado que organizó eso, lo mandaron de jefe. increíble. Y no llegó general porque le dio un infarto siendo coronel. Si no era general. Es como nos contaste, demasiadas injusticias. No, sí, no. La posguerra fue terrible. Fue lo más grave, lo peor de todo fue la posguerra. Ahí salimos con muchos amigos de la isla, volvimos con muchos amigos, amistades que van a durar mientras vivamos, soldados y cuadros. Yo me sigo tratando con todos mis soldados de la guerra Bien, por 40 años. Bien. y no, y somos, y yo siento hacia ellos un respeto grande y ellos sienten hasta, a mí me devuelven un cariño que yo siempre se los agradezco. Y después hablando de los chicos de la guerra, las torturas y todo lo demás que están queriendo inventar ahora. ¿Sí? Y No hacen, son falsedades. no hacen otra cosa que ensuciar la gesta. Tienen que ensuciar y es el CECIM, es toda la izquierda política que tiene que sacar y Rédito. arruinarlo Pero es bueno, es política. Ujú. La política de ellos es la guerra la ganaron, combatieron los soldados, los oficiales no combatieron. Y la estadística dice que en Malvinas, comparando 74 días contra 4 años, varios millones de hombres contra 11.000 hombres, tenemos más oficiales muertos y heridos que en la Segunda Guerra Mundial. Eso dice todo. Los números no mienten. Los números no mienten. Y eso salió publicado en el diario La Razón en el año 82. Pero no lo dicen. No, Bueno, Chanquito, ha sido un gusto charlar con vos. la verdad que Espero que sí. a tus oyentes les sirva esto y espero no haber sido muy aburrido. Por favor, Paco, fue un placer. Tenés una historia muy entretenida, la contaste de una manera
yo cerraba los ojos y te podías meter en la historia, así que eh, te agradezco del primer momento que te aceptaste, bueno, y ahora pudimos coordinar y fue un placer charlar con vos. No, gracias a ustedes por hacer, por malvinizar. Siempre, siempre a la par de ustedes. Bueno, señor, cualquier cosa que necesites, me llamas. Muchísimas gracias, Paco. Un fuerte abrazo. Saludos a ustedes. Hasta luego.